Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirse en un mundo de romance, chismes jugosos y sobre todo mucha emoción. Si son tan fanáticos como yo de las telenovelas turcas y de las parejas que nos roban el aliento en la pantalla, entonces están en el lugar correcto. Porque hoy vamos a hablar de algo que sé que muchísimos de ustedes han estado esperando con ansias, con la respiración contenida y el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, lo adivinaron, Hande y Kerem. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el rumor, en la esperanza, en la posibilidad, en la fantasía, del reencuentro más esperado y romántico de la televisión turca. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares, la pareja que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos en el amor de telenovela verdadero. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada declaración, cada movimiento en redes sociales que nos haga pensar, ¿están juntos? ¿Volverán a estar juntos? ¿Hay una chispa, aunque sea pequeñita, que pueda reavivar la llama? Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, recuerdos nostálgicos y por supuesto, mucho drama. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus parejas favoritas del mundo del espectáculo turco. Y no olviden dejar su like y compartir este vídeo con todos sus amigos Hande y Kerem Addicts. Porque hoy, señores y señoras, vamos a darle rienda suelta a la fantasía. Y ahora sí, manos a la obra. Para los que vivieron en una cueva durante el 2020 y 2021, déjenme darles un breve resumen de la magnitud de Hande y Kerem. Senkalkam fue un fenómeno mundial. La historia de Eda, la florista independiente y apasionada, y Serkan, el arquitecto workaholic y aparentemente sin corazón, conquistó corazones en todo el mundo. Pero la magia no se quedó solo en la pantalla. La química entre Hande y Kerem era innegable. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se tocaban, todo gritaba, aquí hay amor. Y así fue. Poco después de que comenzara a emitirse la serie, los rumores se confirmaron, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. Y no solo eso, eran la pareja del momento. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, compartían momentos adorables en redes sociales y se mostraban enamorados y felices. Eran la definición de almohadilla couple goals. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad explotó. A principios de 2022, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Y lamentablemente se confirmaron. La pareja había decidido tomar caminos separados. ¿Las razones? Bueno, aquí es donde empieza la especulación. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado fuerte. Otros que sus agendas laborales no les permitían pasar suficiente tiempo juntos. Y otros más que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. La verdad es que nunca sabremos la razón exacta. Pero lo que sí sabemos es que la ruptura fue un golpe duro para todos los fanáticos de Hande y Kerem. Ver cómo se desvanecía esa magia, esa conexión que nos había hecho creer en el amor de cuento de hadas, fue devastador. Pero aquí es donde entra la esperanza. Porque, ¿quién dijo que las historias de amor no pueden tener un segundo capítulo? Y es que desde su separación, los rumores de un posible reencuentro no han cesado. Cada pequeña interacción en redes sociales, cada like sospechoso, cada coincidencia en eventos públicos se convierte en una prueba irrefutable para los fans de que Hande y Kerem todavía sienten algo el uno por el otro. Vamos a analizar algunas de estas pistas que han alimentado la esperanza de un reencuentro. Primero, las redes sociales. Ambos son muy activos en Instagram y Twitter, y es inevitable que de vez en cuando se den like a alguna publicación o comenten algo relacionado con el otro. Por ejemplo, hace unos meses Hande publicó una foto en la que llevaba una sudadera que, según los fans más observadores, era muy parecida a una que Kerem había usado anteriormente. ¿Casualidad? Lo dudo. Otro ejemplo, Kerem ha mencionado en varias entrevistas que valora mucho la amistad y que mantiene una buena relación con sus exparejas. ¿Será que Hande está incluida en esa categoría? No lo sabemos con certeza, pero nos da una pequeña esperanza. Además, hay que tener en cuenta que ambos han seguido trabajando en proyectos exitosos después de su separación. Hande ha protagonizado series como Bambaska Biri, Another Love, donde demuestra su talento y versatilidad como actriz. Y Kerem ha participado en proyectos internacionales, como la serie de Disney y ETAL, mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y culturas. Esto es importante porque, a pesar de la ruptura, ambos han seguido creciendo profesionalmente y demostrando su valía como actores. Esto podría significar que si en algún momento deciden volver a trabajar juntos, la química y la profesionalidad seguirán estando presentes.
Ahora, vamos a hablar de los eventos públicos. Si bien es cierto que Hande y Kerem han evitado coincidir en la mayoría de los eventos a los que han asistido, ha habido algunas excepciones. Y en esas excepciones, las miradas y las sonrisas han sido inevitables. Recuerdo un evento en particular, una entrega de premios donde ambos estaban nominados. Aunque no se sentaron juntos, los fotógrafos captaron varias imágenes en las que se veían mirándose el uno al otro, sonriendo tímidamente. Era como si el tiempo se hubiera detenido y volvieran a ser Eda y Serkan. Por supuesto, estas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, alimentando aún más la esperanza de un reencuentro. Los fans comentaban: miren cómo se miran, todavía hay amor ahí, por favor, vuelvan a estar juntos. Pero no todo son risas y miradas cómplices. También hay momentos de tensión y controversia. Por ejemplo, hace poco Hande fue vinculada sentimentalmente con otro actor turco. Y como era de esperar, los fans de Hande y Kerem no se tomaron la noticia muy bien. Hubo comentarios de todo tipo, desde los que apoyaban a Hande y le deseaban lo mejor, hasta los que la criticaban por olvidar a Kerem y seguir adelante con su vida. Esto nos demuestra lo intensa que puede ser la relación entre los fans y las parejas de telenovela. A veces los fans se involucran tanto en la historia de amor que se olvidan de que los actores son personas reales, con sus propias vidas y decisiones. Pero volviendo al tema del reencuentro, la pregunta que todos nos hacemos ¿es realmente posible? ¿Hay alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero en mi opinión, creo que sí hay una pequeña posibilidad. No digo que sea algo inminente o que vaya a suceder pronto, pero creo que la chispa sigue ahí. La química entre ellos es innegable y la conexión que compartieron durante Senkalkapm fue algo especial. Además, ambos son jóvenes, exitosos y tienen mucho futuro por delante. Creo que con el tiempo podrían darse cuenta de que lo que tenían era demasiado valioso para dejarlo escapar. Por supuesto, también hay obstáculos que podrían impedir un reencuentro. La presión mediática, las agendas laborales y las posibles diferencias personales son factores que podrían influir en su decisión. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como fan incondicional de Hande y Kerem, voy a seguir manteniendo la esperanza de que algún día volvamos a verlos juntos, felices y enamorados. Ahora, vamos a hablar de algo importante que podemos hacer nosotros, los fans, para apoyar un posible reencuentro. En primer lugar, debemos respetar su privacidad y sus decisiones. No podemos obligarlos a estar juntos ni presionarlos para que hagan algo que no quieren. En segundo lugar, podemos seguir demostrándoles nuestro apoyo y cariño a través de redes sociales. Comentar sus publicaciones, enviarles mensajes positivos y compartir nuestro amor por Senkalkapm son formas de hacerles saber que seguimos aquí, apoyándolos incondicionalmente. Y en tercer lugar, podemos seguir soñando y fantaseando con un posible reencuentro. Porque al final las historias de amor son las que nos dan esperanza y nos hacen creer en la magia. Así que, mis amores, sigamos soñando con un posible reencuentro de Hande y Kerem. Sigamos analizando cada pista, cada mirada, cada sonrisa. Y sigamos apoyándolos en sus carreras y en sus vidas personales. Porque quien